Ay, ay, ay. Es que estalla, no se funde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora y no conseguimos fuego o qué? ¡Corre! Venga, tiene el... Ahí está. Ay, ay, ay. Es que estalla, no se funde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora y no conseguimos fuego o qué? ¡Corre! Venga, tiene el... Ahí está. Lleno de agua. Dime este canario para ir a cambiar. Vale, entonces sí. Entonces, mirad. ¿No? Y ahora entonces mirad, Está mojado. Cuidado. Yo quiero que se baje. No está ya, tócalo, mira ahí. Está caliente. Está calentito, pero no está ya. Bueno, un aplauso para Yeray. Arréglala. ¿La has averiado o no? ¿Otra vez? ¿Ah? Eso es buena idea. Pero Nico, tienes un problema. ¿Cómo lo he hecho yo? No, la vuelta tanto, esto es por manía mía. Yo lo cojo así con los dedos solo. Porque quiero que vibre, quiero que la barra se mueva así. ¿Sabéis cuando le das un golpe a un tambor? Pues la membrana se mueve para hacer ruido. Entonces hay que cogerla así. Y luego, yo aprieto y luego más suave. Pero además he hecho trampa y no os habéis fijado otra vez. Los magos distraen la atención. Entonces yo cuando os he dicho que comprobéis la barra, lo que quería era venir hacia la mesa y tocar aquí. ¿Qué hay aquí? Toca. Mira, tengo un polvito que se llama resina. ¿Sabes cómo tocar el violín? Pues para que suene mejor, le ponen en las cuerdas un polvito. Porque esto hace que mis dedos no resbalen. Si yo cojo así, froto con los dedos, vibra la barra. Cógelo con los dedos todos. ¿Todos? Ya, ahora sigue sonando. Bueno, no se ha venido del todo, Nico. Muy bien, gracias. Pero cuando hablamos o cuando yo os digo algo, el aire se mueve así. Mirad, a ver si se ve algo dentro del proyecto. ¿Está callado, verdad? Pues así es como se transmitiría el sonido. Vale, así. Otra vez, seguramente. Baja. Es lo que decía Y si yo. deja de apretar, Es que lo que estaba diciendo. entonces la parte complicada es por qué funciona esto. Vale, porque es bastante complicado de entender. Pero si queréis fabricar uno, Fabiana, lo haces muy bien, ¿eh? Muy bien. Si queréis fabricar uno, tienes un don, ¿eh? ¿Quién no lo hizo en su casa? Sí. Eso que sabemos hacer. ¿Miguel lo sabe? Pareces un cepillo, amigo. Uy, lo tuyo no puedo con las trenzas. Nada. Tú un poquito. Tú un poquito. Tú otro poquito. Tú. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Bueno, qué maravilla, han nacido para esto estos chicos. Vale, mira. Y a ver si funciona. Atento. No valía para nada. Mueve el pelo así, rollo viva. Mueve la cabeza así. ¿Veis algo en su pelo que le esté pasando? No. ¿Seguro? No le pasa nada, no se está levantando un poco el pelo arriba. Mueve más así, más rápido, mira. A ver, yo estoy cerca y lo veo un poco. Estoy cargando a Mila un poquito de electricidad. Es que debería levantarse más, pero algo la he cargado, Mila. Ahora, tienes dos opciones. Vale, es que como estabais gritando, casi no soy yo. La primera vez sacó una chispita entre ellas. Bueno, un aplauso para Mila y la profe que has tenido. Cuando te cargue dices a quién descargas, ¿vale? ¿Algún cosquillo vamos? Déjalos caer entonces. Déjalos caer. Vale, no pasa nada. Tú deberías, aunque no se te note mucho, deberías estar cargándote un poco. ¿Con quién quieres compartir tu momento electrizante? Espera. Te acercas con el dedo así. Vamos a reproducir la Capilla Sixtina. Aunque parece que hay 6. Espera. Que apague. Ahora. ¿Cómo ahora sabemos que va a pasar? Vale, fijaros. Funciona de que estaban los teléfonos así. ¿Raro el qué? ¿Has puesto una cosa? ¿Cómo? Sí, has puesto algo. No, simplemente estoy imaginándolas un poco, ¿vale? Pues fijaros. Espera, voy a... Querido Joel. ¡Ey! Madre mía, me tengo un guardaespaldas. ¿U otra? Esa risa me da miedo, ¿eh? Piensa la primera. A ver, normalmente no se separan, pero si se separan, no os pongáis muy inclinados, porque hay unas leyes que se van teniendo. Y hay choques elásticos e inelásticos, es un mundo. Venga, tiramos, ya. Estás apretando. No, mantén la mano para que no se le separe por abajo. Vale, paramos de tirar. ¿Ahora qué? No las damos, no. Ahí. Vale, venganza, mala suerte, ahora no me conocen. Es broma, no quiero Cuidado que me es muy difícil apuntar porque no vemos la trayectoria. Pon la mano otra vez. Pero por suerte tengo aquí una máquina de humo de discoteca.